Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos. De más está decirles que realmente es una alegría compartir con ustedes. Vamos a poner ánimo y esperanza este día, que no nos está ayudando. Pero bueno, brevemente les voy a comentar en qué consiste la jornada de esta mañana. En un primer momento vamos a retomar algunas cuestiones que quedaron pendientes del Ateneo, del propedéutico realizado en febrero, ¿sí? En aquella instancia donde ustedes estaban previos a asumir vuestro grupo en la práctica docente, y que se les había sugerido a través de una matriz FODA recoger y expresar vuestros sentimientos y preocupaciones y necesidades inclusive, ¿sí? Bien. En una segunda instancia vamos a realizar en una modalidad de taller el abordaje de una de las situaciones. Están todos al tanto, los profesores de didáctica les fueron solicitando, ¿verdad?, que ustedes propusieran algunas situaciones entendidas como preocupantes o problemáticas en el ámbito de la práctica docente. La sala de didáctica seleccionó una de ellas. Ustedes van a trabajar unos 20 minutos más o menos en el análisis de esa situación, y después vamos a hacer la puesta en común, ¿sí?, con esa multiplicidad de mirada y de trayectorias de formación docente que tenemos en el equipo, y vamos a, queremos encerrar, ¿sí?, de alguna forma esa temática. Bueno, simplemente para dar devolución a ello. Tal vez estén o no de acuerdo, lo que se hizo es, con lo que ustedes expresaron, se trató de buscar algunas dimensiones, ¿sí?, comunes a través de esa matriz de fortalezas, y bueno, fueron 4 dimensiones en particular. Voy un poquito más rápido, disculpen, cualquier cosa me detienen. Una de las dimensiones hacen a la formación, experiencia, y ahí ustedes como fortaleza proponen la experiencia de los cursos anteriores de didáctica 1 y 2, así como la formación en general. También lo proponen como oportunidades el aprovechar los cursos teóricos, ¿sí?, y debilidades, todo lo que hace al ámbito de lo administrativo, y aparece por allí de forma singular, y lo dejé en el ámbito de la planificación. Realmente uno lo piensa por lo siguiente: ustedes proponen la planificación como una debilidad, pero observen las amenazas también. Cambio en los modelos de planificación, enfoque competencial, ausencia del profesor escritor como orientador en el aula, cambio educativo, transformación curricular. Bueno, es como un debe, porque la idea es, en 2 cursos previos de didáctica, se da el proceso del pensar de ese docente analítico que planifica su acción educativa, y supuestamente en didáctica 1 comenzamos a abordar el primer nivel de planificación, que es la planificación de aula. En didáctica 2 se retoma nuevamente la planificación de aula, se agrega un escalón más que es planificar por unidad didáctica, y en didáctica 3 llegamos a lo que es el plan anual. Pero ustedes eso como que realmente es un debe, lo ponen como una debilidad, y bien, se respeta, ¿no? Otra dimensión, y bueno, observen qué alegría en esto, ¿no? La dimensión actitudinal, la columna de fortaleza, está bien, responsabilidad. Confianza en mí mismo, compromiso, responsabilidad, persistencia, dedicación, confianza, contención, paciencia, buena disposición para trabajar, entusiasmo, voluntad de aprender y buena actitud. Esto es una alegría reforzada, no sé, intensa, y la esperanza, ¿no? Muy bien. Como oportunidades, mayor autonomía en el salón y mayor autonomía en general. Autoevaluación, descubrir de qué somos capaces. Como debilidades, falta de experiencia, inseguridad, ansiedad, miedo al fracaso, falta de confianza, poca experiencia, miedo a equivocarse y miedos en general. Como amenazas, inseguridad, falta de experiencia, desinterés, poca diferencia de edad, inseguridad y expectativa. Bueno, esto es todo lo que ustedes expresaron allí en el ámbito de esta dimensión.
y es una carga importante realmente. Los demás desarrollaron, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta otra dimensión, tal vez hicieron no de acuerdo, pero bueno, es un primer intento para tratar de sistematizar lo que ustedes expresaron. Desempeño profesional. Como fortaleza, el manejo de recursos informáticos, recursos tecnológicos, organización y creatividad. Tal vez esto lo escuchan ahora y parece un poco incoherente, ¿no? Pero se recortó y se pegó, se respetó la expresión de ustedes, ¿no? Para que vayan reflexionando también. Oportunidades, mayor cercanía a los estudiantes y padres, continuar forjando nuestra formación, crecimiento como persona, ¿no? Pero crecimiento persona, ¿no es cierto? Ingresar al rol docente, herramientas, trabajo colaborativo. Como debilidades, manejo del tiempo, dificultad para sintetizar y jerarquizar contenido, control del tiempo y dibujar. Pienso que acá andan los biólogos y los geógrafos, ¿no? Que les encanta dibujar. Bien. Como amenaza, el tiempo, situaciones complejas, con capacidades diferentes, incertidumbre ante situaciones adversas. Amenaza, tiempo, situaciones complejas, capacidades diferentes, incertidumbre ante situaciones adversas. ¿Cómo lidiar con las competencias? Esto se ve que les duele muchísimo, lidiar, ¿no? Cómo integrar la TIC en el aula, ¿no? Y acá ya les sugiero la mirada. Observen cómo compañeros de generación perciben en el desempeño profesional tanto como fortaleza todo lo que es el ámbito de las herramientas digitales, pero también como una amenaza, ¿no? Esa diversidad y cuán importante es trabajar de forma colaborativa, cómo podrán fortalecernos entre nosotros. Bueno, voy a la última dimensión, la comunicación. Esto preocupa, pero bueno, después lo verán tal vez por allí, ¿no? Pero la dimensión de la comunicación en el ámbito educativo es fundamental. Y observen que empezaron por allí. Manejo del discurso, por suerte, como una fortaleza, comunicación, buena expresión oral, facilidad para establecer vínculos, buena escucha. Como oportunidades, nuevos vínculos. Como debilidades, nuevo entorno y establecer límites. Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes dan cuenta de lo que la teoría propone por allí, es decir, ese sentir que ustedes expresaron en torno al inicio de la práctica docente, dan cuenta de que la práctica docente es multidimensional, está atravesada por muchas dimensiones. Ustedes mencionaron algunas, pero hay muchas más. Tal vez hoy, en esta etapa en la que están del curso, la dimensión de lo didáctico, de lo intersubjetivo, de lo conceptual, de lo institucional en los centros educativos, como tantas otras dimensiones, tienen otro peso. Pero la práctica docente también es multireferencial. Y acá lo vemos también en lo que ustedes proponen, lo que les hacía mirar recién. Es decir, de acuerdo al marco de referencia, es subjetivo totalmente, ¿no? Depende de nuestro bagaje cultural, de lo ideológico, de las vivencias, del emotivo. Es que uno expresa, comprende y analiza la situación. Por eso la práctica docente es multireferencial. Siempre va a tener un marco de referencia de acuerdo a quién le explicamos. ¿Qué es lo que lleva a todo esto? Que lamentablemente, no quiere decir, la práctica docente es compleja, por varios motivos. Si nosotros vemos la práctica docente solo desde el ámbito curricular, es un espacio de aprendizaje que brinda la currícula, ¿sí? Es donde estos futuros profesionales de una carrera que es práctica tienen el ámbito para formarse. Pero observen, si es un espacio de aprendizaje, bien sabemos de didáctica ¿qué sucede? Hay una tríada, un trío que no se separa: aprendizaje, evaluación y enseñanza. Y ahí es que toda situación en la práctica es una situación problemática. No hablo de problemas, no tiene solución. ¿Por qué?
es un espacio de aprendizaje, pero ¿cómo lo viven mayormente ustedes? Esa tríada ustedes llevan en la mochila y con mucha carga significativa y ponen todo el énfasis en verla como un espacio de evaluación, donde son evaluados. ¿Sí? Y en el ámbito de la enseñanza hay algo que se trata de construir, pero que aún es muy débil. Dentro de vuestro salón de clase, ustedes juegan simultáneamente como enseñante, como aprendices. Están enseñando, pero están aprendiendo a enseñar. Y en el ámbito de la enseñanza tiene que haber una responsabilidad compartida entre la institución de formación docente y la institución donde se realiza la práctica. Esas tensiones las viven ustedes. Si hay desajustes, si hay engranajes que no calzan bien, redundan en esas situaciones complejas que generan tensión y que no tienen una receta. Suelen solicitar recetas. ¿Qué hago? ¿Qué estrategia debo aplicar? No, lo que tenemos que, y por eso es una situación problemática, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo evitar? ¿Cómo solucionar? ¿Cómo mejorar? Pero no son únicas las respuestas, ni hay una solución. Por eso le vamos a pasar a proponer una de las situaciones, ¿sí?, que un estudiante en particular, no importa de la disciplina, pero en ese marco referencial, ¿no?, que recién decíamos, la práctica docente es multireferencial. En un primer momento vamos a darle instancia para la riqueza de todos ustedes que tienen diferentes trayectorias, diferentes intereses, ¿no? Por algo están optando por diferentes disciplinas en torno al profesorado, hagan un intercambio en torno a esta situación. Me enfrento a un desafío en mi rol como practicante. Algunos estudiantes cuestionan la validez y veracidad de los contenidos que enseñan. A pesar de mi preparación y conocimiento, ocasionalmente se resisten a aceptar la información que les proporciono o subestiman lo que afirmo. La idea es que ustedes van a formar grupos ahora de 4, 8 grupos de 4, ¿puede ser? ¿Sí? Y la fortaleza estaría en que interactuaran entre ustedes, ¿no? Que no sea química por un lado, geografía por otro, sino que traten de interactuar en el ámbito de las diferentes disciplinas, 20 minutos, y a medida que lleguen a consensos o disensos, lo publican, ya les van a hacer llegar ahora a los colegas, ¿sí?, el link para la pantalla electrónica, el tablet, y ahí van subiendo y publicando. Y en una tercera etapa, con esta riqueza de diferentes recorridos que tenemos de etapa de formación docente, vamos a intercambiar miradas sobre esta situación. ¿Les parece? Bien, yo tengo la consigna también para entregar. Está siguiendo el hilo conductor de lo que no está hablando. Primer punto positivo a tener en cuenta, ¿no? Si una persona, si un estudiante no te copió nada, quizás sea mucho menos relevante que el cuestionamiento mismo. Entonces, lo que cuando compañeros estamos pensando es cómo se convierte esto en una oportunidad para lograr una orientación por medio de fuentes, ¿no? Que sea fuentes de química, o de geografía, de derecho,
eso que decía Cristian, de que se comprueba por diversas fuentes, acá hay algo principal, que es que desde las didácticas no se comprueba de la misma forma, porque no es lo mismo una didáctica general que una didáctica específica. Por lo tanto, en historia se comprueba de una forma, que es las fuentes históricas, pero ahí de hecho las leyes y químicas se da a experimentos en el laboratorio. Entonces, cuando el estudiante cuestiona, nosotros pusimos como un comentario general, pero en verdad si vamos a la especificidad de cada asignatura, va a ser diferente la forma en que podemos responder a nuestro estudiante. Por ejemplo, un ejemplo que yo le hago con los compañeros y compañeros es que cuando se surgen estos problemas, está bueno, además de plantearle las fuentes que son viables, también hacer que ellos construyan su autoconocimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, planteando la actividad donde vos le das diversa bibliografía, o le decís en tal fuente pueden buscar, para que ellos no busquen en cualquier lugar, ¿no? Y queden más entreverados en su cabeza, ¿no? Ahí lo que se puede hacer es, le planteás un problema concreto, eso depende de cada asignatura, ¿no? Le das las fuentes y que ellos mismos busquen y ellos mismos obtengan el autoconocimiento de las dudas que tienen, y ellos presenten lo que aprendieron con esas fuentes, presenten a sus compañeros, y entre esos mismos se enseñen y autoaprendan entre ellos. Eso es algo fundamental también en el tema de cuando ellos se cuestionan y dudan, es lo que uno les está enseñando. Y también el cuestionar lo que por ahí el docente está diciendo pasa por, no sé, una práctica de enseñanza, que por ahí estamos haciendo un discurso re aburrido o no respetamos los momentos de la clase, que suele pasar, los momentos de exposición, y que el alumno está atendiendo, que tenemos que respetar mucho eso, el tiempo de atención de los estudiantes y el tiempo de trabajo autónomo de ellos. Entonces, si por ahí mantenemos un mismo tono de voz, alargamos ese tiempo de exposición, por ahí también eso es lo que lleva a que el estudiante quiera romper un poco, quiera generar discusión, quiera generar diálogo con los demás compañeros, y en verdad no está como que tan interesado en lo que se está planteando, y sí de romper la monotonía de la clase. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Respecto a esta situación, nosotros estuvimos viendo distintas posturas, ya sea porque cada uno tomó en cuenta su nivel, ¿no? Hay gente que está dando segundo, cuarto, quinto, y estuvimos viendo que depende del grupo va a ser el grado que te van a cuestionar los alumnos. Porque, digamos, si es un nivel, como estuvimos socializando acá, de segundo, primero, quizás cuestionan, pero no tanto, ya si vamos a un cuarto o quinto, cuestionarían más. Entonces nosotros tuvimos en cuenta varios factores. Primero, el rol docente. Comenzamos hablando del rol docente, la seguridad de cada uno. El manejo, primeramente, los modos ante esa situación. También hicimos esa diferencia, como los compañeros, hicimos una distinción entre qué tipo de cuestionamiento hacen los estudiantes. Porque una cosa es un cuestionamiento, digamos, que te quiera afectar, que es un cuestionamiento negativo en el sentido de que esté poniendo a prueba realmente lo que vos le estás enseñando. Otra es, como ellos decían, ese cuestionamiento por parte de los estudiantes que esté generando en ellos mismos ese aprendizaje crítico reflexivo. Siempre y cuando sea esa clase de cuestionamiento, como yo decía, es válido y está buenísimo, porque es la idea que con los docentes tratamos de desarrollar en eso. Siempre y cuando sea el primer cuestionamiento, digamos, negativo, que ponga en jaque
lo que vos me estás enseñando, comenzamos diciendo eso. Primeramente el rol del docente, la seguridad de uno mismo y los manejos de los nervios ante esa situación. Luego también nos inclinamos, por lo que los compañeros ya estuvieron mencionando, es, si bien vos te vas a preparar, vas a estudiar cierta bibliografía, primero mantener la humildad ante esa situación. Si ellos te cuestionan y te proponen ciertas cosas, vos no tenés que saber todo. Entonces, brindarle una bibliografía veraz, como mencionaron, para que respaldar lo que vos estás diciendo, pero también luego tener la humildad de decir, yo no sé todo. Podemos buscar otra bibliografía, o lo que vos estás planteando también se puede dar de otra manera. Bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente nosotros nos pusimos a pensar, ¿no? Como que desde ese fragmento que nos presentan, nos hicimos diversas cuestiones, ¿no? Sobre que ahí tenemos poca información primeramente. Entonces nos pusimos a pensar si el obstáculo ese, ¿no? ¿Se encuentra por parte de los estudiantes realmente o es por parte de la docente, ¿no? Por ejemplo, aparte pensábamos, ¿no? Que esto todo se tiene que tener en cuenta desde el momento de la planificación para llevar a cabo con esos estudiantes, ¿no? Porque si yo me presento en una clase, ¿no? Y se ven esas cuestiones, al momento de planificar para la siguiente clase, tenemos que tener en cuenta que pasan esas situaciones y pensarlo desde otro punto de vista, desde otra forma. Por otra parte, pensar estrategias para motivar a esos estudiantes, ¿no? Si es que el problema va por ahí, ¿no? Bien, plantear la bibliografía, como decían los demás compañeros, que ellos puedan, si estamos, ¿no? Teniendo en cuenta que se está trabajando por competencias y que ellos tienen que ser los protagonistas, ¿no? Que ellos tienen que formar parte de su aprendizaje. Entonces, ¿por qué en vez de que yo vaya a trabajar la clase o que nosotros vayamos a presentarles toda la información, brindarles a ellos la posibilidad de que ellos busquen esa información entonces y la planteen ellos? Capaz que no siempre, pero en la mayor parte de las instancias que se trabaje de esa forma, podría ser otra de las soluciones. Bueno, que ellos planteen distintas formas de trabajo según sus intereses. Por otra parte, pensamos en la posibilidad de que nos visiten compañeros, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo con nuestra visión y es importante tener visiones desde otros puntos de vista, porque capaz yo, por supuesto, ¿no? Nos frustramos con esa situación que está sucediendo y no vemos otras posibilidades. Entonces, la importancia de que alguien nos visite, además de los docentes de didáctica, para tener esos distintos puntos de vista. Dialogar con demás docentes del grupo, salía por acá en el equipo, con la intención de conocer las actitudes de sus estudiantes frente a diversas clases, ¿no? En otras unidades curriculares. Capaz no pasa solo conmigo, sino que es la forma de trabajo de los estudiantes y habrá que ir dialogando de forma interdisciplinaria. Bien, teniendo en cuenta que en el fragmento dice, ¿no? Algunos estudiantes, y acá lo pusimos entre comillas, se ven en esta posición, consideramos importante conocer la situación en la que se encuentran los mismos desde sus hogares. Conocer el contexto de estos estudiantes podría ser alguna de las soluciones para trabajar en red, ¿no? Con la institución y con la familia de cada uno. Bien, creo que sería por ahí. Muchas gracias. Bueno, nosotros arrancamos desde la base de que, bueno, si existen esos cuestionamientos a lo que plantea el docente, nos paramos como que es un docente que, si bien puede dar participación a los estudiantes, en principio estaría trabajando de manera positiva. Entonces, una de las ideas que salían en el grupo es el tema de cambiar la modalidad de trabajo, como había salido en otros grupos, y dejar al estudiante que construya su propio conocimiento. Entonces,
el papel del profesor en ese caso sería ser guía en la estructuración de actividades, formulación de preguntas, etcétera. Creo que eso es uno de los puntos más importantes que salieron acá. Bueno, por otro lado, propusimos la implementación de planificaciones invertidas también, o sea que en ese aspecto proponerles material a los estudiantes de una forma atractiva para ellos, por ejemplo utilizando algún video, o sea, contextualizar esa información a los propios intereses de los estudiantes. Por eso también nos parece importante conocer a los mismos, o sea, saber cuáles son sus intereses, cuáles son las diferentes formas de aprendizaje, porque obviamente en un grupo hay diferentes formas de aprender y bueno, apuntado más a eso. Por otro lado también nos parece importante que acá se desarrollaran dos puntos de vista en este punto que nosotros desarrollamos, que es el manejo de los límites, porque estamos de acuerdo en que se busca que los estudiantes nos cuestionen lo que nosotros les estamos enseñando, porque como dijo nuestro compañero Cristian, deja en evidencia que ellos están interesados en el aprendizaje, pero a la vez también, si pasa siempre en una clase de que los estudiantes nieguen lo que el docente está trabajando, como que ahí ya había también un tema de el manejo de los límites, ¿no? Porque ya pasar al no aceptar lo que el docente siempre, ya no aceptar siempre lo que el docente está trabajando o les está enseñando, como que ahí también habría un problema de límites, del manejo de los límites con ellos. Y por otro lado, la compañera planteó otra postura acerca de este tema. Sí, la cuestión que había surgido, que no pudimos como discutir diferentes posibilidades, era básicamente relacionado con lo que decían en un equipo, de que bueno, el docente tiene que saber diferenciar cuando esos cuestionamientos vienen desde el interés, desde algo que puede servir para que se aprenda mejor en ese grupo, y cuando esos cuestionamientos vienen desde desacreditar al practicante, porque es practicante, porque no se recibió. Pero creo que lo importante a rescatar es eso, saber trabajar desde los límites cuando es el caso, y saber cambiar la forma de trabajo atendiendo a los intereses de los estudiantes cuando esos cuestionamientos vienen desde querer mejorar o querer cambiar la metodología de trabajo. Muchas gracias. Pasamos por acá. Bien, nosotros con mis compañeros abordamos la situación desde el punto de vista de la desacreditación de los estudiantes por parte de los estudiantes hacia las enseñanzas del docente. No lo vimos como una por el lado del interés o por el lado de, bueno, le estoy siguiendo el hilo y no sé, quiero saber más o quiero cuestionar porque estoy interesado en lo que el docente está enseñando, sino que lo vimos como una falta de, justamente, el practicante no debe saber mucho, o qué tanto sabe, o qué tanto de lo que me está enseñando es o no es. Lo vimos como también tal vez haya fallado justamente esa relación o ese abordaje desde el primer día, porque creo que la construcción de un vínculo o de esos límites de docente y estudiantes se deben establecer desde el primer día. El poner límites no quiere decir llegar de una manera prepotente o yo soy el docente, yo sé todo y tienen que hacerme caso, no, sino que no soy amigo de mis estudiantes, pero tampoco soy, no sé, una figura allí que está solo para retarlos o para imponer, ¿sí? Sino justamente el establecer límites, el establecer los roles,
creemos que también es una cuestión un poco de respeto, sí, que eso también es una construcción, no es imponiendo cosas o actuando de una manera prepotente o pulseando con ellos, que voy a lograr que me respeten, ¿sí? Y tomando en cuenta una de las experiencias de una de nuestras compañeras que es llevada a cabo en un grupo de segundo año de bachillerato, por lo tanto es probable que esa técnica no pueda ser implementada para un grupo de EBI, porque son diferentes edades, diferentes niveles. Una sugerencia sería al momento de dictar una clase o después de haberla dictado, plantearle los objetivos a mis estudiantes. Para esta clase tenía tal y tal y tal objetivo, llegamos a esos objetivos, no llegamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegamos a los objetivos? Para que justamente, como anteriormente habían mencionado, hacerlos también partícipes de su propia educación, que ellos puedan ir construyendo también el conocimiento, que no seamos nosotros digamos los protagonistas o pararnos así que sea un monólogo, sino que ellos también puedan participar, porque bueno, o sea, se trata más bien de ellos que de nosotros en realidad. No sé si alguna quiere aportar algo. Muchas gracias. Bueno, nos quedan dos grupos, ¿sí? Bueno, nosotros colocamos dos posibles soluciones y proponemos como solución que los estudiantes preparen el tema antes de venir a clase, orientándoles con bibliografía específica del tema, incentivando la participación activa del mismo. Y como ya hablaron, que no que lo presenten, sino que busquen información para hablar, para participar y también para que se den cuenta que lo que el profe está hablando está bien. Y también, por otro lado, creo que no sé si lo hablaron, convocar una charla sobre el tema para evocar dudas y fomentar la empatía entre todos. Me parece que en la práctica y en cualquier relación, no digo solo de una relación afectiva, la comunicación, conversar, charlar, discutir sobre, qué nos molesta, qué está pasando, me parece que es algo muy importante y justamente en la práctica, porque en el momento que ellos no nos respetan como docentes, porque es practicante, no es profesora todavía, entonces algo está pasando, entonces creo que charlar con ellos, tomar una clase y que sentarnos en círculos y plantearnos lo que está pasando, lo que le molesta, porque me parece que ningún profesor quiere ir a una clase y decir, tengo que ir a la clase, que no me respetan, que no querer ir a trabajar. Creo que eso es algo general, no es bueno no querer ir a trabajar. Entonces charlar sobre el tema, sobre qué está pasando y que necesito que cambien esas actitudes y si no cambian van a ver, voy a tener que buscar otras estrategias y plantearles el problema a los estudiantes, porque es la relación entre nosotros, los estudiantes y el profesor, entonces creo que tiene que darse ahí, en el aula, una charla sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Vamos al último grupo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo básicamente con todo, porque quedamos por al final, pero nosotros destacamos la necesidad de una reflexión en el rol docente, en cómo se está llevando a cabo ese rol docente, y también me habita entender que, como nos dicen desde el primer día, que la formación no termina acá, entonces tal vez el conocimiento que uno puede sentir que tiene súper firme, se puede debatir lo que uno cree que sabe. Y ese debate se puede utilizar como para abrir una puerta, para aprender otro tipo de cosas, para que nosotros mismos también aprendamos, que veamos nuestro conocimiento o nuestra asignatura desde el punto de vista de los chiquilines, porque hablamos que ellos a veces ponen en práctica cosas de química que nosotros
o sea, que los profes de química no se les ocurre, o a nosotros nos pasa que ellos ven cosas en las redes que nosotros no se nos ocurre enseñar desde ahí. Entonces nos parece que eso puede ser algo muy positivo para poner en práctica ese mismo debate que se puede dar, que otros también compañeros de ellos puedan entender algo que tal vez no estaban entendiendo y no se animaron a cuestionar. O sea que el cuestionamiento puede ser algo positivo siempre y cuando el cuestionamiento sea respetuoso y nosotros los respetemos a ellos cuando nos cuestionan y no nos enojemos, porque también nosotros no somos dueños de la verdad, ni en la asignatura ni en la vida. ¿Alguien más del grupo quiere participar? ¿No? Bueno, muy bien. Compañeros, ¿están pensando? Procesando. Sí, ¿cómo no? Bueno, felicitarlos por las reflexiones que hicieron. Me encantaron las propuestas de tal vez posibles soluciones y cómo se presenta esta situación. Considerar, como dijeron acá en el último grupo, que el docente no sabe todo, no tiene las respuestas para todo, no tenemos las respuestas para todo, y que un cuestionamiento del estudiante, como dijeron en uno de los grupos ahí atrás, depende cómo sea y de dónde venga. Si es porque son practicantes, o si es un cuestionamiento constructivo que permita a los demás reflexionar sobre ello, siempre es bienvenido, ¿no? Cuando es para el caso de, porque son practicantes, en ese caso pienso que aceptar el cuestionamiento, pero hablar con los estudiantes, como dijo Ruth, que también siempre lleva a buenas conclusiones y buenas relaciones con los estudiantes. Otro detalle importante: tenemos que aceptar nuestros alumnos como son. No podemos elegir este alumno sí y este no, ¿no? O sea, trabajar con todos, con sus capacidades, sus límites, y aceptar también que pueden cuestionar nuestro trabajo, como ustedes también pueden cuestionar el nuestro, obviamente. Gracias. Están tímidos los colegas, gente un poco pensando, ¿no? Todos trataron de buscar una solución y a mí me falta información. Creo que alguien dijo por allí, es muy expuesto lo que está allí expresado, y realmente a veces lo que necesitamos y es apoyarnos con el otro cuando uno comenta, pero ¿por qué esa persona construye esa idea de rechazo de sus estudiantes, de poca confianza de sus estudiantes? Tal vez las acciones, el momento, todo lo emocional juega mucho, ¿no? Yo leía esta expresión y eso está cargado de lo emocional, de algunas concepciones muy particulares en torno al rol docente. Hay palabras, no quiero desvirtuar lo que está allí, pero vamos a analizar esto, ¿no? Me enfrento a un desafío. Algunos estudiantes cuestionan la validez y veracidad de los contenidos que enseño. ¿Qué acciones en el aula? ¿Qué ideas expresaron los estudiantes para que el docente construya esa idea, haga esa asociación de ideas y que lo traduzca a un sentir y a un pesar y que lo viva como una situación conflictiva, que es lo que uno deduce por acá, ¿no? Pensemos un poquito si esa construcción del rol no pasa también por una construcción de vínculos. El respeto se conquista con unos vínculos firmes y el respeto es bidireccional, ¿no? Yo los respeto, ellos me respetan.
Y bueno, falta mucha información, no sé si la persona que propone esta situación quisiera desarrollar y aportar. Digo, en ningún momento es necesario que lo haga, pero a mí me surgen muchas preguntas e inquietudes con respecto a cómo llega esto. No sé si está presente y lo desea hacer, explicar cómo, qué la hizo o qué lo hizo llegar a esta situación. Porque como bien decía Rosario y la compañera allí, no hay una verdad única, es lo primero que tenemos como docentes, ¿no? Hay un sentir, hay una construcción biográfica, todos tenemos diferentes caminos y bueno, falta información, pero no hay soluciones, ¿no? Los que dijeron le proponemos como solución. La solución no está fuera de la docente proponiendo estrategias, sino reflexionando en qué acciones que partieron de ella o de él, que llevaron a esos estudiantes a manifestarse. Ahora también hay, digamos, una beta de nuestro quehacer profesional, que es cómo llego a conocer a mis estudiantes. No es un Juancito bromista que me hace eso porque vio que me molesta y dije, bueno, esta profe yo no la dejo dar más clase, vas a ver cómo se molesta cuando yo le digo que eso no es verdad. Y todos hemos tenido de esos Juancitos o Juanitas en clase que se divierten con un juego de poder en el aula, pero que en ningún momento tenemos que olvidar que somos los adultos, ¿sí?, con un determinado equilibrio emocional, con una propuesta seria a llevar adelante, donde le vamos a dar el espacio a cuestionar, sin ningún problema. Todo cuestionamiento tiene que tener un argumento, y no hay nada mejor en clase que un estudiante cuestione y argumente por qué está cuestionando. Esa es la finalidad de la educación, hacerlos pensar. Eso es tremendamente valioso. No sé si quieren aportar algo, lo paso por allí a los colegas, pero a mí me falta información. Sí, yo creo que lo que dice Isabel de la información es tal cual, el caso concreto no lo tenemos claro. Yo destacaría algunas cosas, estaba buscando acá una historieta que hay en un libro de historia, que viene un macaco caminando y dice, piensa, no lo entiendo, y dice, en la clase de matemática yo me lo creo todo. No quiero meterme con didáctica a la matemática, no tengo ni idea. Bueno, pues me exigen la demostración, dice el macaco. Sigue pensando. En cambio, la de historia queda pensando y dice, lo que me exigen es solo que me lo crea. Entonces, yo reafirmo lo que dijeron Rosario e Isabel, que un chiquilín te cuestione lo que estás diciendo y de dónde lo estás sacando, lo que está yendo es al punto, que es preguntando por la epistemología de la asignatura. ¿De dónde sale? ¿Cómo se construye esto? Esto no es una verdad absoluta, como no es una verdad absoluta lo que ve en la televisión y lo que ve en la radio. Entonces, creo que es lo que decía Isabel, es aprender a pensar, es aprender a dudar. Después, otra cosa que a mí me parece, respecto a la construcción del rol, al respeto, a todo eso, que en gran parte, y en esto tenemos que ser muy autocríticos todos, nosotros también, viene de la solvencia profesional. Obviamente que estamos empezando, pero depende de cuánto hayamos estudiado para una clase, y los estudiantes detectan eso así. Cuando ven que no sabes, ¡tuc! Y entonces me parece que la autoridad muchas veces sale también de la capacidad profesional, que como decíamos también, puedo decir, eso no lo sé, te lo averiguo mañana. Ningún problema, más si uno está seguro de lo que quiere decir. Y también después el tema del desafío, de no te escucho, es como decían, puede venir por un tema de lo que se llamaría relación con el saber, ¿no? Hay gente que en la casa nunca le valoraron el saber académico y no lo va a valorar ese día. Hay gente donde hay emocionalidades, lo que decís, Isabel, nos falta en parte información, porque las hipótesis pueden ser muchas. Yo creo que lo que no debe primar es castigar al chiquitín por eso. Hay tantas y tantas razones por las que puede cuestionar, positivas, negativas, pero en realidad a veces uno piensa, esto es contra mí, y por lo general en el 95% de los casos no es contra uno, son situaciones tan particulares que uno vive. Y piénsenlo, a mí me pasa en las aulas de acá, a veces que hay uno que tiene una cara de aburrido,
además de que mis clases son aburridas, pero también es porque yo qué sé, después le preguntan, no dormí, trabajaste a las 4 de la mañana, y uno está ahí súper preocupado. Entonces, manejar todas esas hipótesis es como importante, porque si no es súper frustrante, ¿no? Acá decían que no te pase, no tengo ganas de ir a trabajar, y te va a pasar como hasta los 80 capaz. Así que preparate. Bueno, en realidad, en primer lugar, felicitarlos a todos porque fueron muy reflexivos y creo que salieron muchos aspectos bien importantes. Por allá en algún equipo dijeron, ¿qué tal si invitamos a otros compañeros? Y me parece muy valioso eso, porque puede ser una cuestión de una autopercepción equivocada, ¿no? Tal vez el practicante lo toma como que es todo en contra y tal vez no sea así. Entonces, compartir con otros también puede ser bien interesante, agregando a todo lo que ya dijeron, que por supuesto que el conocimiento es una de las herramientas que les va a dar seguridad. Por aquí también dijeron que, y si nos ponemos a debatir cuánto sabemos, eso también es muy bueno, porque a veces pensamos que ya dominamos tal conocimiento y resulta que hablando con otros o en la clase podemos entender que nos falta uno. Y por ahí también dijeron que la formación es permanente. Por supuesto que sí, se aprende siempre. Además, ser docente significa trabajar con personas, por lo tanto no hay recetas, no sucede siempre lo mismo. Y hay muchos aspectos, muchas variables que hay que tener en cuenta. Y bueno, y sintetizando, ¿no? Falta un poco de información para poder entender bien cuál fue la situación. Pero sin duda que van a suceder situaciones similares en muchas ocasiones. Entonces, la idea es pensar cuál es el rol. Mi rol docente, de superación, de querer siempre llegar a todos y de poder entender a los alumnos. A veces los cuestionamientos son buenos tanto para ellos como para el propio docente. Así que bueno, a seguir adelante, me parece que van muy bien. Bueno, me parece que ha sido una jornada bastante positiva en cuanto a traer, a socializar una de tantas situaciones que ustedes están viviendo en la práctica y poder, ¿sí? Ustedes pensarán, bueno, estaba la situación, capaz que la idea era, había pensado que la idea era, bueno, darle una solución, y como planteaban las compañeras, el remarque Isabel, bueno, hay una solución. Bueno, habrá que analizar distintos aspectos que se están cruzando, ¿sí?, en la práctica, y que muchos tendrán que ver con esa situación emocional mía como docente, cómo me percibo, cómo fui como estudiante. Otras tendrán que ver, como remarcaba el compañero, ¿sí?, con respecto a lo conceptual, a la solidez, y bueno, como decía Juli, ¿qué tanto me percibo, qué tanto conozco este tema a la hora, ¿sí?, de plantear? Por lo tanto, si ustedes vinieron a esta instancia pensando que iban a tener una solución a la situación, no las tenemos, ¿sí? Y no esperen recetas, pero sí es importante ese intercambio, ese poner sobre las mesas distintas posibilidades que se pueden estar dando para que yo viva esa situación de esta forma, ¿sí? De esta forma vamos cerrando, si no hay ninguna aporte más, ¿sí? Y teniendo en cuenta la hora. Bueno, felicitarlos también por el trabajo, sumamente reflexivo. Yo me llevo unos cuantos puntos para poder analizar, pensando en esto de las recetas que no existen, pero sí el poder discutir y poder construir entre todos. ¿Qué me llevo? Por ejemplo, la importancia del análisis del contexto. Con la información que está citada no nos alcanza para poder pensar entre todos
diferentes estrategias para poder abordar la situación. El tipo de cuestionamiento, ¿no? Que es importante a veces el análisis de qué hay por detrás de ese cuestionamiento, si es únicamente a lo conceptual, a lo procedimental o a lo actitudinal, y bueno, cómo trabajo con ese contenido. Comentaban por algún grupo también el tema de los niveles, bachillerato. Yo llevo pocas visitas este año y he visto pocos alumnos que cuestionan, ¿no? Pienso que los alumnos cada vez, los estudiantes de media, leen menos y como que aceptan prácticamente las verdades absolutas, no cuestionan nada. Entonces, qué interesante para un docente que reciban cuestionamientos, que los tomen como algo positivo. También, a meter por acá, la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? Con el colega del profesorado específico, con otros, la visita compartida, creo que todo eso suma y aporta bastante. El rol del docente, ¿qué es? ¿Alumnos protagonistas o el docente es el protagonista en estas situaciones? Porque a veces el protagonismo también juega un papel importante. Específicamente, alguien comentó por ahí la importancia de las metas de aprendizaje. Es importante a veces compartirlas. ¿Qué espera el docente, no? Los indicadores de logro, que vean la utilidad de mi clase, que empieza con la planificación, ¿no? Esos tres momentos importantes, que es la reflexión, la acción y la revisión. Así que yo me llevo algunos puntos para trabajar y discutir después con mis estudiantes. Y considero que fue muy fructífero el trabajo de todos. Bueno, a mí me queda un poco por decir, porque creo que el aporte de todos ustedes fue muy rico y valioso para poder analizar y discutir en conjunto. Todo lo que dijeron mis compañeros también comparto plenamente. Y valorar muchísimo estas instancias, así como ustedes también, en una serie de intervenciones, además de decir que era importante trabajar, visitar conjuntamente los grupos con otros compañeros, también hicieron dialogar con otros docentes y compañeros. Bueno, esta instancia sirve para esto, ¿no? Para dialogar, para analizar en conjunto, y bueno, y ver que cualquier situación que se da en el aula, esta u otras, porque ustedes presentaron diferentes situaciones, tienen diferentes miradas, diferentes causas, y que hay que analizar todas las dimensiones para poder ir mejorando y subsanando día a día nuestros vínculos con los estudiantes, nuestras prácticas de enseñanza, y lograr de la mejor forma las metas de aprendizaje. No hay una respuesta, como dijo Rosana, no se van a ir con una solución en este tema, pero sí nos lleva a ver y a reconocer que es nuestro rol. Continuamente tenemos que reflexionar, pensar y valorar desde puntos de vista, o sea, las situaciones, pero con diferentes miradas. Ni hacerme mi autoevaluación, mi autorreflexión, promover a los estudiantes también esa autoevaluación, que grupo creo que habló del autoconocimiento, de su metacognición, ¿no? De trabajar con los estudiantes ese proceso, que es tan importante para ir construyendo con ellos. Entonces, felicitarlos a todos, motivarnos, creo que vamos a salir motivados para que estas instancias sean frecuentemente, sea más seguido. Creo que es muy rico esa mirada entre todos y trabajar en forma conjunta, ¿no? Con los docentes de didáctica y todos ustedes como estudiantes de didáctica 3. Así que un saludo a todos, un agradecimiento, y que esto sea el inicio de grandes jornadas futuras, ¿no? Muchas gracias a todos. Cerramos acá. Y agradecer ahora, no sé si tienen ustedes algo más que quieran decir, compartir algo, lo mismo decirles si ustedes quieren alguna temática puntual o alguna para trabajar en forma de taller o de otra modalidad, pueden acercarnos ahora o decirle a los profesores de didáctica, porque ya no vamos a poner a organizar este próximo encuentro. Bueno, felicitarles también a todos y también hacerles sentir de que no están solos, que nosotros estamos para apoyarlos y justamente para escucharlos.
Y creo que la finalidad de este encuentro fue que se sintieran, porque ese caso puntual puede haber sido de otras personas y de otros colegas. O sea, que nosotros estamos acá no para poder, obviamente hay situaciones particulares para cada uno, pero no se sientan solos, siempre pueden recurrir, todos trabajamos en equipo, tenemos una sala de didáctica que estamos siempre en permanente tratando de buscar soluciones y de generar estas instancias para que ustedes se manifiesten y logren poder, no encontrar soluciones, pero sí poder socializar todo este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias.